Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Y con este es su programa de Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillán número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y nosotros tenemos culto los días domingo, iniciando con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica. Luego entonces los días martes, pero este martes 24 no vamos a estar con verdades bíblicas, porque este martes 24 ustedes conocen que es el día de, como nosotros conocemos de este lado del mundo, acá República Dominicana, día de Nochebuena, el 25, ya usted sabe, mi día festivo, pero el jueves sí es culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Así que ya ustedes saben, para este tramo del mes ya de diciembre que contamos, estamos recordándole que usted puede sintonizar no solamente a través de Radio Ben 105.5, sino también a través de Isma Visión en el 54 para toda la región este. A partir de las 5:30 de la tarde usted puede sintonizarnos por esa vía también. Y también a través de nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP. También puede hacerlo por esa vía. Esa vía lo puede hacer. Así que ya usted sabe. Esas son informaciones que nosotros le estamos brindando para el deleite de todos ustedes y a información. Entonces, durante todo este mes hemos estado hablando con relación al regalo el regalo que Dios ha dado al mundo. El regalo que Dios ha dado al mundo es la información, el tema que hemos tratado durante todo este mes. En el día de hoy vamos a enfocarnos ese regalo de Cristo al hombre. El regalo de Cristo al hombre, Dios dio a su Hijo al mundo, pero de la misma manera entonces Cristo da ese gran regalo al hombre, el regalo de Cristo al hombre. ¿Cuál es? Nosotros lo vamos a ver en este texto conocido por muchos de nosotros, yo creo que uno de los textos más conocidos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Es un texto que es citado por muchos, pero nosotros vamos a ver en qué consiste este amor, cuál es la razón y por qué nosotros estamos enfocados. Dios es regalo al mundo, y cuando habla de mundo, Juan, ¿a qué se está refiriendo? Y de la igual forma como Cristo da ese regalo al hombre, el hombre que se encontraba ya perdido en sus delitos y pecados. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para que nosotros pudiéramos hoy día poder tener acceso a el Padre? Esos méritos fueron entregados a nosotros y nosotros lo obtenemos por medio de la fe. Entonces ahí donde es ese gran regalo. Los méritos de Cristo fueron entregados a nosotros por medio de la fe, y nosotros en su, vamos a decir, obviamente esos pecados nuestros fueron perdonados en la cruz del Calvario, ese gran regalo. Entonces, ese regalo sacrificial de Dios, un regalo que fue un sacrificio para Dios, entregar su Hijo tan amado por una humanidad que lo rechazaba, una humanidad que lo rechaza, una humanidad que no está de acuerdo con sus lineamientos, y así lo vemos en todo lo que son los planteamientos hechos a todo lo largo y ancho de este mundo, cómo se rechaza el consejo, cómo se rechaza la verdad de Dios en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y por eso podemos ver y ahí establecer la gran adversidad que tiene el hombre contra Dios. Entonces, nada. Inmediatamente nosotros con el texto que acabamos de leer, Juan 3:16, que de tal manera, porque de tal manera, fíjense que entra con un porque. Ese porque es un conector. Ese conector está amarrando todo lo que viene diciendo Jesús con relación a un conversatorio que se ha establecido. Porque este texto, esta declaración de Jesucristo, porque de tal manera viene a raíz, el contexto es una conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Ustedes recuerdan el capítulo 3, donde Nicodemo va a Jesús de noche y él inmediatamente comienza a establecer
una conversación. Y, por ejemplo, podemos ir al texto, al versículo 1 del capítulo 3, que dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, que era una persona primaria, principal, el maestro de los judíos. Para que ustedes tengan una idea, era una persona con un nivel académico bien alto, a nivel teológico muy bien preparado, conocía bastante con relación a lo que era la teología, a lo que era, fíjense cómo él va donde Jesús, y va de noche con un propósito posiblemente de no ser visto en público por las demás personas, posiblemente por miedo a el rechazo, a ser posiblemente inclusive vamos a decir, expulsado del Sanedrín. Él formaba parte del Sanedrín, de la sinagoga, todo. Entonces va de noche a Jesús y comienza a hacer este cuestionamiento, esas preguntas. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, reconoce a Jesús como maestro, lo reconoce. Ahora no lo está reconociendo como Salvador. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente Jesús le está estableciendo la necesidad que él tenía y cuál era la forma por la cual necesariamente una persona puede entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la forma? Es a través de la regeneración, del nuevo nacimiento, y inmediatamente. Entonces, en conversación es que se da la declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo. Inclusive ahí él le dice en el versículo 8 que la forma para poder nacer de nuevo, cuando el mismo Nicodemo, vamos a decir, le pregunta que cómo puede ser una persona vieja puede entrar nuevamente al vientre de su madre, él le habla de que por medio del Espíritu Santo es que se da este nacimiento, que sea en la soberana voluntad del Señor, por medio del Espíritu Santo, obra el nacimiento, el nuevo nacimiento en esa persona, una persona que no ha conocido y que no conoce al Señor. Y entonces ahí en el versículo 8 él le establece y le dice que esa razón, un ejemplo, podemos leer que le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues le hace la pregunta porque él quería saber cómo podía darse esto. Entonces Jesús le establece cuál era la forma. Entonces, podríamos ver ahí que Jesús le inmediatamente hace la introducción. Entonces, el objeto del amor de nuestro Dios. ¿Cuál fue el objeto del amor de Dios? El mundo. Y cuando aquí la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchas personas quizás pudieran entender y establecen e interpretan que la manera de amar, la magnitud de ese amor se explica en la cantidad de personas que puede amar nuestro Señor. Ejemplo, nosotros hasta la fecha aproximadamente han vivido en este mundo unas 70,000 millones de personas. Han vivido en este mundo, y se entiende, muchas personas pudieran entender que esa magnitud del amor de nuestro Dios se refiere a la cantidad, esa medición del amor de Jesús o de nuestro Dios se refiere a la cantidad de personas que nuestro Dios puede amar y ha amado y posiblemente va a amar según vayan naciendo personas en este planeta. No se refiere a esta situación, cuando la palabra aquí específicamente Juan habla de que de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo en el sentido mayormente cuando la palabra Juan utiliza la palabra mundo, se está refiriendo al mundo, al sistema de maldad que opera en esta tierra, el sistema de maldad, que obviamente nosotros somos parte del mismo. Entonces, que ese hombre que forma parte de ese mundo de maldad y que aborrece y que rechaza a Dios y es enemigo de Dios, bueno, que Dios, aún a expensa y siendo antagónico hacia el pecado por el cual vive ese hombre, Dios estuvo dispuesto a entregar a lo más preciado, a su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree
crea, no se pierda, sino que obtuviera la vida eterna. O sea, la magnitud de su amor no se está refiriendo a la cantidad de personas que Dios tiene, vamos a decir, la capacidad que tiene Dios de amar a cantidades de personas, porque si es como ese, vamos a decir, ese parámetro fuera como que usted le tuviera midiendo la magnitud de la fuerza de Dios un levantador de pesa olímpico para que levante un grano de arroz. En ese el caso, si fuera esa, si ese es su, vamos a decir, el razonamiento que usted tiene para medir la magnitud del amor de Cristo. No, la magnitud del amor de Cristo está en que personas tan malas y amantes al su propio pecado, Dios no solamente que, sino que estuvo dispuesto a entregar a lo más preciado que fue a su propio Hijo con tal de salvar a ese hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. Esa es la magnitud de la cual se está refiriendo ahí. De tal manera amó Dios. Entonces, por eso ese enlace o ese conector que tiene, ¿por qué? De tal manera es el contexto. Es el contexto. El contexto está en ese conversatorio que se está desarrollando, se ha desarrollado con el Señor Jesucristo, la persona de Nicodemo, un principal de la sinagoga, una persona sumamente preparada intelectualmente, teológicamente, y que ha desarrollado un conversatorio con Jesús. Ahí podemos ver el objeto de su amor. ¿Cuál fue el objeto? En esa declaración, el sujeto, ¿quién es el sujeto en esa declaración? El sujeto es Dios y el objeto, ¿quién es? Es el mundo. Y ese mundo pecaminoso en el cual formamos parte tú y yo, entonces Él decidió tomar la iniciativa de entregar a su Hijo con un propósito de que tú y yo no nos perdiéramos. Recuerda que yo puse en días pasados, en un programa pasado, guardando la distancia, es como lo acontecido en los Estados Unidos con el hijo del presidente Joe Biden. ¿Qué pasó? Bueno, que él fue encontrado prácticamente con todas las pruebas habidas y por haber culpable con relación a corrupción o sea, lo que ha violado las leyes norteamericanas. ¿Qué sucedió? Bueno, que el presidente Joe Biden lo indultó. Bueno, Dios no hizo eso. Dios no indultó al hombre que creó, ¿verdad? No lo indultó, sino que hizo que pagó ese precio que había que pagar, porque la paga del pecado era muerte. ¿Y quién muere? Entonces muere ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo en lugar tuyo y mío, y tú y yo ahora tenemos la posibilidad que Él ha preparado ese regalo. Y ahora tú y yo tenemos la posibilidad de aceptarlo, y la forma de que nosotros, tú y yo tenemos de aceptarlo es por medio de ¿qué? De la fe. Y yo ahora puedo aceptar este gran regalo de la salvación porque por los méritos de Cristo que Él logró en esta tierra durante sus 33 años, viviendo una vida sin pecado, y también pagó el precio cuando va a la cruz del Calvario, pero también Él resucita, y todo esto es un paquete completo que ha sido otorgado a cada uno de nosotros cuando nosotros creemos. De hecho, cuando nosotros hablamos de que la misma Biblia habla de que, ejemplo, si nos vamos al mismo libro de Juan, que habla de que en 3:18, podemos ir allí, Juan 3:18, que nos dice, vamos a leer, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense la razón, la consecuencia de yo no abrazar y no creer cuál es. Y Él está hablando, Jesús le está diciendo. Entonces, ¿y qué significa esto? Ya lo hemos dicho, de que Dios amó al mundo. ¿Cuál es la magnitud? La magnitud de su amor no está en la cantidad de personas que Dios tiene capacidad de amar.
70.000 millones aproximadamente han vivido durante este mundo, y las que faltan por vivir posiblemente antes de su segunda venida. Bueno, no se está refiriendo a esto, sino a que personas tan malas, personas que lo adversaban, enemigos de él, estuvo dispuesto a amar, a entregar a lo más preciado. Recuerden que tú y yo, mire, por una persona justa, buena, usted no está dispuesto a entregar a su hijo. No, yo te lo hace, yo no estoy dispuesto a entregar a mi hijo. Si fuera por a mí me ponen, bueno, usted posiblemente se va a perder porque yo no estoy dispuesto a entregar a mi hijo para que se salve. Alguien podríamos decir, desde el punto de vista, vamos a decir, razonable, justo, yo no estoy dispuesto a entregarlo. Imagínate por alguien que no lo merece, totalmente malo, opuesto a lo que es nuestro Dios. ¿Está dispuesto a entregar? No creo. Entonces esa es la magnitud del amor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, mejor dicho. Así que esa es, entonces, a eso que se refiere cuando habla de tal manera, ese amor incondicional, un amor sumamente infinito. Y no estaba dispuesto a, pudiéramos decir, a pasar por alto su justicia, que también era infinita, es infinita. Todo lo de Dios es infinito, su justicia es infinita, su amor es infinito. De hecho, su amor es, el amor, Dios, vamos a decir, el amor no forma parte de los atributos de Dios, no, porque Él es, su componente es amor, porque dice Dios es amor. De hecho, no es como que Dios es inmutable, Dios no es grande. No. Aquí Él se describe que Dios es amor, es su componente, su naturaleza, dice, la define como amor. Entonces, vemos acá el sujeto del amor de Dios. ¿Cuál es el objeto? El sujeto del amor de Dios es el mismo Dios. El objeto es el mundo, ese mundo pecaminoso, ese mundo que no está dispuesto, ese mundo de maldad. Recuerde que cuando habla de mundo no se está refiriendo a lo que es el globo terráqueo, no se está refiriendo mayormente cuando Juan habla de mundo, se refiere frecuentemente al sistema de maldad impío que opera en este mundo, obviamente, valga la redundancia, pero que aún así nosotros formamos parte de él y aún así él estuvo dispuesto a entregar a su hijo por esa persona. Y no obstante a eso, sino también que recuerden que muchos de los judíos entendían que los únicos que tenían posibilidades a la salvación eran los judíos. Ahí cuando habla de mundo, no está refiriendo a personas de toda nación, color y latitud, a donde quiera, no por el pueblo de Dios, no, el pueblo de Dios ahora es la persona que está en China, la persona que está en África, todas las personas tienen la posibilidad de poder ser llamados hijos de Dios, como lo dice el mismo libro de Juan capítulo 1, 12, por medio de la fe. Entonces el regalo sacrificial de este amor fue que entregó a su hijo. Entonces Dios, el Padre, estuvo dispuesto a desprenderse de lo que Él más ama, su propio hijo, por amor a ti y por amor a mí. La extensión de ese amor. ¿Cuál es la extensión de ese amor? Dice que de tal manera a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que es bien extensivo. Está, vamos a decir, disponible para que todo aquel que en Él cree. Está disponible para Él, esa extensión de ese amor. El amor de Dios vence las mismas barreras de su, vamos a decir, de su animadversión con el pecado, porque esas personas están en completo pecado, delitos y pecados, y aún así Él hace lo que debe de hacer, que envía a su Hijo y cumple con ese plan divino de morir por el pecado de esas personas. O sea que esa es la razón, ese es el regalo que Dios ha dado al mundo, con un propósito de que tú y yo no nos perdamos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo cierra este texto y esta conversación de Juan 3:16? Es en el versículo 37, que dice, en el versículo 37 que dice, aquí Juan,
que dice de manera, vamos por aquí, lo tenemos, que dicen, ok, se me escapó, pero ok, ya lo tenemos acá. Ok, y todo lo que el Padre me da vendrá. Ok, no, esa no es, donde él ya cierra, donde cierra ya, donde dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Cerrando esto, entonces, ahí él lo dice, Dios habla, ok, no lo tengo acá, no lo manejo acá, pero sí, ya cierra lo que es el conversatorio con Nicodemo, diciendo que el que no ha creído, el 30 y... ok, ya sí, el 18, ahí se me está viendo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ustedes ven, ahí cierra ese conversatorio y ya dándole la consecuencia de el yo creer y el no creer. Si yo creo, ¿cuál es el beneficio? Bueno, que yo voy a ser llamado hijo de Dios, como lo establece el mismo libro de Juan, capítulo 1:12. Pero si yo no creo, ¿qué me dice? Bueno, que ya yo he sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Entonces el amigo que nos está escuchando en estos tiempos que se habla tanto de Navidad, ustedes saben, Navidad se celebra en diciembre. ¿Cómo es eso, Arturo? Sí, porque Navidad significa nacimiento. Entonces, cuando en diciembre, ustedes saben, mucho hemos hablado la razón por la cual se trajo esta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a diciembre, por una idea de la Iglesia de Roma para contrarrestar la fiesta pagana más grande del momento, lo que se daba el 25 de diciembre, y logró con gran éxito contrarrestar esa fiesta pagana celebrada al dios Sol. Pero sea en el momento que haya nacido, nosotros entendemos que es memorable y predicamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Tú que no conoces al Señor, estás allí. Ahora, si tú no lo conoces, estás en un problema. ¿En qué problema te encuentras? Bueno, el problema es que, mira, si tú en algún momento has mirado una mujer para codiciarla que no es tu esposa, mira, ya tú ya estás condenado. Pero no solamente, me voy a otra cosa. Si tú no has matado a nadie, pero que le has dicho a tu hermano o a alguien o a tu prójimo, racá, que es una palabra aramea que en español significa idiota, bueno para nada, cabeza hueca. Oye, ya tú lo mataste, lo asesinaste, ya estás condenado. O sea, ¿qué me dice con esto? Que cualquier cosa que ha venido, ya estás en problemas con la ley, con la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasa si en ese momento tú partes de esta tierra con esa condición? Bueno, lamentablemente estaría en condenación eterna. Ahora, hay una ventana de gracia. ¿Cuál es? Nuestro Señor Jesucristo, que Él ha dicho que si tú crees en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, no solamente el sacrificio de la cruz, sino también que su vida, que Él vivió una vida intachable, desde la cuna hasta la tumba, sin pecar nunca, sin pecado alguno, y que murió en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa con eso? Que mis pecados, tus pecados te son perdonados. Y ahora tú vienes a formar parte del reino de Dios. Tan sencillo, tan fácil. Ciertamente, si te arrepientes, tiene que venir en arrepentimiento y fe. Ambas cosas van de la mano. Arrepentirte, que significa cambio de mente. Cambiar, wow, que veo cómo estoy, me encuentro en una situación grave, ¿qué hago ahora? Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, creer en Jesucristo, que es Hijo de Dios, que Él vino y cumplió eso que tú y yo no podíamos hacer. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, que cuando tú abrazas por medio de la fe esos méritos alcanzados por nuestro Señor Jesucristo, tú vienes a formar parte del reino de Dios y vienes a ser hijo de Dios por adopción, como lo establece la palabra del Señor. Si así lo hace, el Señor te va a bendecir y te va a hacer parte del reino
de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para su amigo y hermano Arturo Pequero ha sido un placer. Los caballeros, mañana con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.